C11. El anexo estaba rodeado de grandes ventanales adosados por todos lados y presentaba una magnífica vista del bosque y del río Sulter. La buena circulación del viento en el lugar también contribuyó a la frescura de su ambiente. El clima de hoy era mucho más cálido que ayer, por lo que era difícil sentir escalofríos. Leila, sin embargo, sintió como si un escalofrío le recorriera la columna vertebral. Estaba ansiosa por comer más rápido e irse, pero la comida frente a ella no parecía disminuir en proporción y no podía ingerir nada porque ya había almorzado y merendado. Para empeorar las cosas, hacer un recado bajo el sol abrasador le había hecho perder el apetito. Inclinándose hacia atrás en su silla, Matías se concentró en su tarea, pero ella todavía tenía problemas para respirar adecuadamente. Maldita sea, me está castigando por mi recado fallido y el arreglo floral. Leila no podía dejar de pensar en esto mientras tomaba otro trozo de su sándwich. Si ese es el caso, el duque de Erhardt había logrado su misión. Leila tuvo la impresión de que estaba siendo castigada. Bebió la limonada rápidamente para ayudarse a tragar su sándwich antes de vomitarlo y después de limpiarse las gotas de agua de las manos con el delantal, cogió otro trozo y bajó el borde de su sombrero para ocultar su rostro horrorizado. Pero en ese preciso momento, el dedo largo de alguien de repente tocó la punta de su barbilla. Leila, si eres una dama, con su dedo, Matías desató la cinta del sombrero que había sido anudada debajo de su barbilla. Se supone que debes quitarte este sombrero cuando estás dentro de la casa. Matías le quitó el sombrero de paja. Leila se sorprendió por su repentina acción y salió corriendo del sofá. Su sándwich a medio comer cayó y rodó por el suelo. Matías entrecerró los ojos, pero la mirada de Leila estaba únicamente en su sombrero. Devuélvemelo. La voz de Leila ya no temblaba de miedo, sino que se había convertido en rabia. Devuélvemelo, por favor, me voy a ir ahora. Quiero ir a casa, devuélvamelo. Matías agarró con fuerza el sombrero robado ya que no tenía intención de devolverlo. Leila reaccionó como si la hubieran desnudado a pesar de que solo le había quitado el sombrero. El sonrosado rubor de sus mejillas que se extendía hasta el cuello lo hipnotizaba. Su piel sensible había reaccionado fácilmente a sus emociones de enojo. Come. Matías señaló el plato que todavía tenía 2 rebanadas de sándwich sin comer. Come tu comida, coge tu sombrero y vete a casa. Es simple. No, no quiero. Leila negó con la cabeza y se acercó a él. No quiero comer nada. Ya no puedo comer, no quiero. Los ojos aterrorizados de Leila temblaban. No podía creer que las palabras salieran de su boca. Matías se incorporó de su silla, agarrando con más fuerza el sombrero. No quieres. La sombra petrificada de su imponente figura la había ensombrecido. Me equivoqué, así que por favor devuélvemelo. Leila extendió la mano. Estaba a punto de llorar. Matías la miró fijamente a los ojos que seguían cada uno de sus movimientos y lentamente levantó el sombrero sobre la cabeza. Y, cuando sus ojos se enfrentaron, Matías lo arrojó sin pensar por la ventana. El viento levantó el sombrero y este voló suavemente hacia el río. Leila se quedó estupefacta, le lanzó una mirada mordaz y furiosamente salió corriendo de la habitación. Matías se dirigió a la ventana delantera que daba al muelle del río. Leila había llegado ahí y comenzó a dar patadas en pánico después de ver su sombrero flotando en el agua. Abruptamente se quitó el delantal y las gafas, arrojándolos al muelle. Va a saltar al río solo para conseguir ese estúpido sombrero. Había una mirada de gran deleite en el rostro de Matías mientras estaba parado detrás de la ventana, observándola. Leila parecía estar temblando de rodillas para abajo, parecía tener miedo al agua. PF habla en serio. Leila se zambulló en el río y se tomó un momento antes de dirigirse hacia su sombrero. Matías encontró interesante a Leila Llewellyn mientras seguía caminando a pesar de que el nivel del agua ya le había llegado a los pies, luego a la cintura y al pecho. Se quedó quieto y la miró con los brazos cruzados. Leila extendió su mano al máximo, pero la corriente del río había alejado más su sombrero. Cuando Matías pensó que estaba a punto de darse por vencida, Leila una vez más dio un paso más amplio para acercarse al sombrero y su mano agarró con éxito su cinta. A estas alturas, el nivel del agua debería estar más alto que su cabeza. Matías inclinó lentamente la cabeza al mismo tiempo que Leila desaparecía repentinamente de la superficie del río. Como se esperaba. Matías suspiró y murmuró ligeramente. Esa chica se hundió precisamente en el lugar que había predicho. Ella luchó desesperadamente por levantar la cabeza después de que la sorprendiera la repentina y drástica profundidad del agua. Estaba aferrada a su sombrero y aferrándose a su querida vida, pero cuanto más luchaba, más se adentraba en el río. Matías dio pasos rápidos hacia el muelle, su otra predicción resultó ser cierta. Leila Llewellyn se había tirado al agua a pesar de no saber nadar. Se detuvo al final del muelle y miró a Leila tambaleándose. Su grito se desvanecía gradualmente a medida que emergía y se sumergía repetidamente de la superficie del agua. Niña tonta, solo necesita comer, ponerse el sombrero e irse a casa. ¿Qué alboroto causó cuando podría haber hecho esa tarea tan simple? Matías apretó los labios y luego se zambulló en el río. Bajo el sol, los paneles de madera del muelle que tocaban su mejilla estaban calientes y Leila se dio cuenta de que había salido a salvo del agua después de sentir la intensidad del calor. Pero el alivio duró poco cuando el dolor y el miedo ocuparon su lugar. Leila se estremeció, un diluvio de tos salió de sus labios pero incluso en su estado actual, todavía se negaba a soltar el sombrero que sostenía. Mientras jadeaba por aire, Matías se quedó mirando la apariencia hinchada de Leila frente a él. Las gotas de agua de su cuerpo empapado habían dejado una mancha oscura en el panel de madera. Poco después, Matías escupió una mezcla de respiraciones superficiales y se rió en voz baja.
Leila lo miró fijamente. ¿Cómo pudiste hacer algo como esto? Preguntó con voz jadeante y le dio a Matías una mirada que parecía decir lo desagradable que era, pero fueron las lágrimas en sus ojos lo que atrajo su atención. Matías se apartó el cabello mojado de la frente y se rió de ella como si fuera algo entretenido, su risa incluso se hizo más fuerte cuando Leila finalmente pudo recuperar el aliento. Gotas de agua caían de su cabello mojado como lluvia. Leila levantó la parte superior de su cuerpo del piso de madera hirviendo de ira con sus manos temblorosas. Tenía los ojos rojos pero no lloró. En cambio, mantuvo la mirada fija en Matías, el hombre malvado con una sonrisa amistosa pero cambió de opinión después de no pensar en qué decir y se puso de pie. Las líneas de su cuerpo estaban sorprendentemente expuestas detrás de la ropa delgada y mojada. Matías la miró, mientras descansaba en el piso de madera, posando como si estuviera tomando el sol. Todavía se centró en sus hombros temblorosos cuando Leila agitó su sombrero empapado hacia él. Las gotas de agua le salpicaron la cara y Leila se estremeció un poco, pero no dejó que eso la disuadiera de vengarse. Después de usar un sombrero que todavía goteaba agua, Leila se echó hacia atrás la falda y miró a Matías con ojos provocativos. Es divertido. Estoy empezando a aburrirme un poco. Matías dijo, mientras se secaba la cara húmeda con la mano. Su risa se desvaneció pronto y volvió a su mirada pétrea. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? A pesar de estar presa del miedo, Leila no apartó la mirada de él. Leila, tu gratitud. Matías subió lentamente las mangas de su camisa mojada. Tu gratitud a tu salvavidas. Se burló de Leila al azar, quien estaba asombrada y lo miró con incredulidad. No creo que nada de esto hubiera pasado si no hubieras tirado mi sombrero al río. No, Matías frunció el ceño. Esto no habría sucedido si te hubieras comido pacientemente el sándwich y luego te hubieras ido. Leila frunció el ceño mientras hablaba con una voz demasiado tranquila para ser tomada como una broma. Y también, si no hubieras tomado la tonta decisión de tirarte al agua aunque no sepas nadar. Matías se limpió suavemente el agua que goteaba de su frente con la punta de su dedo. Tío Bill, tío Bill, tío Bill, recitó en silencio el conjuro muchas veces. Leila apretó los dientes y encorvó la espalda. Gracias por salvarme, su gracia. Otra vez. Matías se burló como si quisiera estar seguro de su sinceridad. Una vez más, como una dama. Ni siquiera esbozó una sonrisa o una carcajada. Por favor acepte mis más sinceras disculpas, su gracia, no soy como las otras damas aristocráticas. Ni siquiera soy una dama. Matías, sin expresión, miró en silencio a Leila, quien filtró sus palabras de frustración. Las gotas de agua en las yemas de sus dedos cayeron sobre su pie. Quien quiera que seas, sigo siendo el duque. Matías le sonrió. Leila agarró su falda empapada y su cuerpo se puso rígido. Gotas de agua del ala del sombrero de paja cayeron sobre el piso de madera del muelle. Muchas gracias por salvarme la vida, su gracia. Leila bajó la cabeza, articulando cada palabra con precisión, su cuerpo temblando al grado de que sus dientes chocaban entre sí, pero hizo una reverencia cortés, muy parecida a la elegante dama que Matías había querido que fuera. Asintiendo con la barbilla, Matías le dio un pase a su gratitud de dama. Leila Llewellyn, no llores. Leila apretó el puño. No llores por alguien así, por favor, consolándose, Leila enderezó la cintura. Entonces, regresaré ahora, me despido de usted, su gracia, con firmeza. Leila se dio la vuelta, dejando a Matías inmóvil en el muelle. Las gotas de agua que goteaban de su falda hicieron un largo camino siguiendo sus pasos por mucho tiempo. Tenía las piernas flojas y estuvo a punto de caer varias veces, pero Leila luchó incansablemente para no relajar los músculos de las piernas. Apretó los dientes y juró que hoy no se caería, que ella nunca más había de ser su juguete, nunca. Leila empezó a correr una vez que estuvo fuera de la vista de Matías. La sombra de su sombrero no podía ocultar sus ojos tristes porque eran demasiado rojos y ella corrió más y más rápido, aumentando constantemente su velocidad. Un día, ella lo vio por casualidad, como Matías y Claudine estaban dando un paseo por el bosque. El elegante caballero escoltaba a la seductora dama. Esa escena era como algo salido de un cuento de hadas o una novela de cortejo. El viento voló repentinamente el sombrero de Claudine cuando llegaron al final del camino. Matías se acercó lentamente al sombrero, lo tomó y se lo devolvió. Su gesto fue tan sereno y elegante que mientras Leila se preguntó cómo podía moverse siempre con tanta elegancia, desaparecieron de su vista. Ese caballero la había humillado hoy con el mismo gesto gracioso que había hecho ese día. Leila dejó de correr al darse cuenta del drástico contraste en su actitud hacia ella y Claudine. Su tez se había vuelto de un color blanquecino. Tropezó con la hierba para vomitar la comida que había metido en su estómago y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a llorar. Una vez que sus náuseas habían remitido, Leila fue al arroyo poco profundo que fluía a través del bosque para lavarse la boca. Se veía mucho mejor después de descansar un rato a la sombra de los árboles, así que se dirigió al camino que conducía a la cabaña mientras se frotaba los labios nuevamente con el dorso de la mano. No tenía mucha más energía para correr, así que caminó con dificultad arrastrando las piernas. Sus medias y falda estaban sucias, pero ella lo ignoró porque su apariencia ya estaba desordenada y cuando la cabaña estuvo a la vista, reunió todas sus fuerzas restantes y pateó la fruta del árbol de avellano al costado del camino. Al ver esa fruta rodante en el suelo de repente se dio cuenta del error fatal que había cometido. Mis lentes. La cara de Leila se arrugó en un instante. Sintió como si el camino que estaba mirando hacia atrás fuera tan largo y sinuoso. C12. Movió la aguja del lápiz óptico y la música comenzó a sonar.
El fonógrafo montado sobre el mueble de caoba tocaba un aria de ópera y rompía el silencio que se había apoderado de la sala de recepción del anexo. El reloj de la repisa de la mesa de la consola mostraba que en ese momento eran las 5 y Matías se relajó en el sofá después de cambiar la frecuencia un par de veces para escuchar un nuevo género musical. La melodía del vals volador era alegre y optimista. Sus largos dedos rozaron suavemente el reposabrazos, siguiendo lentamente el ritmo, y se concentró momentáneamente en el jarrón de rosas mal arreglado junto a la repisa de la chimenea antes de mirar por la ventana. El clima se hizo más frío a medida que se acercaba la noche y el viento del río sacudió su túnica antes de salir al bosque. Extendió la mano y abrió la tapa de una pequeña caja plateada que había sido colocada en su mesa de trabajo. La canción de vals terminó cuando sacó un cigarrillo de la caja y lo encendió. La media tarde de un día de verano era monótona y aburrida. Matías fumaba mientras escuchaba la siguiente música animada de cuerdas. Cuando la segunda canción se detuvo, recogió las gafas de Leila, que había tirado por descuido en la bandeja junto a él, y se las puso en la cara. El mundo que veía a través de las lentes lo mareaba. Su visión parecía ser bastante mala. Es por eso que fruncía el ceño todo el tiempo. Matías recordó de repente a la niña que siempre lo miraba con cara de mal humor. A pesar de su apariencia frágil, los ojos de la joven flacucha y humilde brillaban intensamente. Esa niña que se suponía que permanecería por un breve tiempo en el mundo de Matías había crecido y madurado hasta convertirse en una mujer. Sus flacos rasgos quedaban ocultos por la atención que atraía su esbelto rostro, que estaba enmarcado por finas gafas de montura dorada. Una fragancia fresca y dulce siempre parecía permanecer en la chica de ojos brillantes. El aroma de una rosa, la flor que llenó el jardín de verano de Arbis. Matías salió al balcón que se extendía hacia la orilla del río y dejó escapar un largo chorro de humo de cigarrillo mientras agarraba sin apretar las gafas de Leila. Su sombra se alargó mientras casualmente jugaba a tirar y atrapar sus lentes varias veces. Leila, susurró en la húmeda noche de verano. Leila Llewellyn. Matías tuvo que hacer cosquillas en la punta de la lengua para decir su molesto nombre sin tartamudear, y después de regresar a la sala de recepción, Matías puso sus anteojos en el cajón de la mesa de la consola. El recuerdo de los ojos esmeralda que había visto a través de sus lentes se desvaneció tan pronto como cerró el cajón. Luego fue al baño y tomó una ducha tibia, se cambió de ropa y se enceró el pelo. Volvió a ser el duque modelo de Arbis cuando salió del anexo para asistir a la cena. ¿Y si el cuervo lo robó de nuevo? Bueno, espero que no. Leila se encogió de hombros mientras se sentaba en la mesa con una cara sombría cuando Bill le preguntó en broma. Solo digo, son el tipo de pájaros que se volverían locos si ven algo brillante. Como tu horquilla, ¿recuerdas? Bill soltó una carcajada. La nostalgia que trajo a colación hizo que el rostro de Leila se tensara y pronto se unió a él en la risa. El regalo de cumpleaños número 13 para Leila del tío Bill fue una horquilla reluciente. La chef Mona lo eligió después de investigar los tipos de horquillas que eran populares entre las niñas de su edad. Leila trató de conservar el alfiler con cuidado y habría permanecido en su armario para siempre si Bill no la hubiera amenazado con tirarla si no se la ponía de inmediato. Sin embargo, el broche encontró su destino inevitable el primer día que lo usó. El cuervo se llevó el alfiler que Leila había puesto en la cerca mientras trabajaba en el jardín. Fue un incidente que hizo que Leila, que adoraba a todas las aves, ahora odiara a los cuervos. Si no lo encuentras, dímelo. Bill forzó la voz como si estuviera pidiendo. No pongas esa cara, puedo comprarte unos nuevos de acuerdo. Está bien, tío. Leila esbozó una sonrisa. Voy a... Podía responder porque estaba segura de que sus anteojos estaban en el muelle. Los había dejado allí antes de saltar al río. Leila estaba angustiada al día siguiente cuando volvió a la orilla del río. Sus anteojos no se encontraban por ninguna parte, aunque había revisado cuidadosamente el muelle y el área circundante del anexo. Su delantal desplegado todavía estaba allí, pero no sus anteojos. Sospechaba que el viento se los había llevado, pero descartó su suposición porque el delantal todavía estaba en el muelle. Estaba segura de que primero se quitó las gafas y luego el delantal. Parecía imposible que sus gafas desaparecieran por sí solas. De ninguna manera, no me digas. Leila husmeó frente al anexo, pero luego se rascó la cabeza como si solo fuera una tontería. El duque no tiene motivos para tomarlos. Con los hombros caídos, Leila se dio la vuelta. Se estaba maldiciendo a sí misma por no haber regresado antes a recoger sus anteojos solo porque tenía miedo de encontrarse con el duque. Fue él. Leila murmuró por lo bajo, con la mirada fija en el cuervo posado en una rama. El pájaro ladeó la cabeza varias veces antes de volar hacia el bosque. Leila apretó el puño y dio grandes pasos mientras fruncía el ceño. Primero regresaría a su cabaña, desayunaría y luego repensaría lo que haría con la mente más clara. El sospechoso que le robó las gafas parecía ser uno de los dos. El cuervo, o el duque. Kyle sonrió y abrió la ventana cuando vio una paloma blanca como la nieve sentada frente al enrejado. Hola, Phoebe. La paloma no huyó a pesar de que Kyle extendió la mano y le quitó la carta de la pata. La paloma montés llamada Phoebe era la mensajera personal de Leila Llewellyn. Leila, que había estado fascinada por las aves desde la infancia, leyó un libro sobre las palomas mensajeras que podían entregar cartas y desde ese momento tuvo un gran deseo de tener una paloma así para ella. Por supuesto, adelante. Kyle, que se había burlado de su sueño, nunca imaginó que llegaría el día en que un legendario y antiguo cartero voló repentinamente a través de la ventana de su habitación. Esa chica tenaz, Leila Llewellyn, lo logró a pesar de muchos fracasos. Ella nunca se dio por vencida y eventualmente pudo entrenar al pájaro.
Era finales de la primavera cuando Phoebe, un hermoso pájaro con relucientes plumas blancas y ojos negros, voló por primera vez hacia su ventana hace 2 años. Kyle abrió la ventana y la paloma que había traído la carta de Leila lo miraba fijamente. Hola, señor Edman. La carta de Leila, entregada por la paloma ese día, solo contenía una línea corta. Pero Kyle pudo leer muchas otras cosas, como la emoción de Leila celebrando su logro con sus ojos brillando de alegría. Leila. Mi querida amiga, Leila. Paloma repartidora en un mundo como el de hoy. Kyle se rió por lo absurdo, pero lo entendió completamente. Phoebe fue, en cierto modo, un teléfono para ella. Las palomas mensajeras eran muy efectivas en una cabaña donde no había teléfono, sin embargo, el mensajero de Leila entregó noticias desgarradoras en la carta de hoy. Kyle, he perdido mis anteojos y tengo que buscarlos, así que no puedo ir a la biblioteca contigo. Lo siento mucho. Phoebe salió volando de la ventana después de terminar su trabajo y Kyle leyó la carta con una expresión sombría en su rostro. Salió corriendo de su lugar después de colocar la carta doblada entre 2 gruesos libros sobre su escritorio. Kyle Edman, ¿vas a ir a casa de Leila de nuevo? Kyle solo sonrió cuando su padre frunció el ceño al verlo bajar las escaleras. Necesitas estudiar, Kyle. Estudiaré en casa de Leila. Kyle salió por la puerta principal, dejando solo una respuesta alegre. La bicicleta de cromo brillante se deslizó de la casa de Edman con Kyle que pedaleaba frenéticamente su bicicleta a medida que se impacientaba más al pasar por el territorio de Arbis. No estaba interesado en visitar la biblioteca, había hecho esa promesa únicamente para estar con ella y ahora Kyle estaba realmente preocupado. Esas fueron las gafas que compró con su diligente trabajo. Le dolía el corazón al pensar en Leila, la niña tonta que ahorraba y ganaba dinero haciendo mermelada y vendiéndola, únicamente porque temía convertirse en una carga para el tío Bill. Kyle. Leila, que estaba tendiendo la ropa, pareció sorprendida cuando la bicicleta plateada se detuvo con un grito. Oye, ¿encontraste tus anteojos? No, no todavía. El rostro de Leila se volvió sombrío. Te compraré unos nuevos. Kyle espetó porque no quería ver a la infeliz Leila. Kyle, ¿tú, por qué? Leila respondió con una mirada burlona en sus ojos y Kyle, que acababa de notar lo que había dicho y dejado que sus emociones sacaran lo mejor de él, había olvidado qué tipo de persona era ella. Gracias, Kyle, pero no puedo. Leila sonrió suavemente para camuflar su vergüenza. Quiero encontrar mis anteojos. Sus ojos eran firmes, en contraste con sus labios sonrientes. Kyle era consciente de esos ojos. Eran los ojos de Leila Llewellyn, la mujer tenaz que se negaba a rendirse sin importar nada. Los encontraré seguro. Leila había estado hurgando en el bosque durante días y Kyle, el hijo del médico, también la ayudó. Matías fingió no darse cuenta de sus admirables esfuerzos. Sin embargo, fue bastante interesante para él verlos tamizar a través de los nidos de pájaros inocentes. Realmente no lo sabe o está fingiendo no saberlo. Matías detuvo sus pasos mientras subía las escaleras del anexo y observó el vasto paisaje del bosque a lo largo del río. Estaba a punto de aburrirse de su locura y se estaba cansando de venir a este lugar en los últimos días, solo para reírse de sus inútiles esfuerzos de búsqueda en medio de su apretada agenda. Matías subió las escaleras, echándose el cabello hacia atrás, que se había vuelto desordenado debido al fuerte viento. Hessen, que lo siguió por detrás, abrió la puerta con cautela y dio un paso atrás. Matías entró en la sala de recepción. Se apoyó contra la ventana, mirando el bosque en lugar de sentarse en el sofá. Marquis Lindman llegará hoy alrededor del mediodía. Riet, su llegada es antes de lo previsto. La duquesa me ha ordenado que preste mucha atención al almuerzo. Ella te invitó a venir si no tenías ninguna otra cita. Por supuesto, voy a... Las cortinas de gasa que cubrían la mitad de la ventana se inflaron lentamente cuando entró una ráfaga de viento. Los ojos de Matías se entrecerraron cuando la cortina se bajó y vio el camino iluminado por la cálida luz del sol. Leila estaba de pie al borde del camino, bajo la sombra de un árbol. Deambuló por allí con las manos juntas. Tal vez ella no es una cabeza de chorlito. Matías sonrió en silencio y volvió su atención a los informes de Hessen mientras esa criada de mediana edad le servía un vaso de agua fría con limón. El sonido del hielo golpeando en el vaso fue satisfactorio de escuchar. La criada y el mayordomo abandonaron la habitación después de terminar su trabajo. Matías volvió a observar el paisaje fuera de la ventana con la copa de vidrio de cuello largo en la mano. Leila comenzó a caminar hacia el río después de que la criada y el mayordomo se perdieran de vista. El timbre del tranquilo anexo sonó poco después. Y Matías se levantó lentamente de su asiento. C13. A diferencia del día en que dejó el anexo con enojo, Leila en este momento se veía como una joven gentil e ingenua. Matías miró a la amable Leila mientras se inclinaba delicadamente en el sofá. Me disculpo sinceramente por esta repentina descortesía, Su Excelencia. Leila vaciló antes de hablar y mantuvo la cabeza baja para evitar sus ojos. Sus largas y gruesas pestañas parecían ser la razón por la que dejaba una suave impresión cuando bajaba los ojos. Disculpe, pero me gustaría preguntarle algo. Leila finalmente logró abrir los labios después de pasar varios segundos humedeciéndolos. Pero el teléfono empezó a sonar en ese preciso momento. Matías se puso de pie lentamente, pasando junto a ella para contestar el teléfono. Parecía ser una llamada de negocios sobre un trato complejo que necesitaba verificar. Leila pareció un poco sorprendida cuando lo vio hablando por teléfono. Matías dirigió la conversación con delicadeza. Incluso con sus sonrisas fugaces y su forma cortés de hablar, podía decir que tenía un aura de poder y dignidad que abrumaba a la persona al otro lado de la línea.
Parecía ser el perfecto duque de Arbis a quien todos admiraban. De ninguna manera. Ella suspiró, su sospecha de que un hombre como él le había robado las gafas sonaba ridícula en ese momento. Siento que estoy haciendo algo inútil. Entonces, el culpable fue el cuervo. Mientras contaba cuántos nidos de cuervos podría haber en el bosque, Leila se disculpó cortésmente con el duque, que estaba al teléfono y estaba a punto de irse. Espera. Matías inesperadamente se giró hacia ella mientras aún sostenía el auricular del teléfono. Su pedido corto sonaba como si fuera de otra persona. Su voz no se parecía en nada a la del gran duque de Arbis que había oído mientras hablaba por teléfono. Leila se quedó helada. Matías luego volvió a concentrarse en su llamada como si nada hubiera pasado. Encontró otro rasgo en Matías von Erhardt mientras lo observaba. Sus ojos permanecieron tranquilos a pesar de que estaba teniendo una charla profesional. Su sonrisa también era relajada. Su postura, por otro lado, era uniformemente elegante y recta. Incluso si la persona que llamaba no podía verlo, Matías mantuvo su postura como si fuera un rasgo natural de su cuerpo y Leila sintió una punzada de admiración. Matías se dirigió al frente de la mesa después de mantener la llamada en espera unos minutos más y escribió algo. Leila se agarró nerviosamente las manos que se retorcían detrás de la espalda. Cuando pensó que él se había olvidado de su presencia, la atención de Matías finalmente se volvió hacia ella. Dime. Disculpe. ¿Qué quieres preguntar? La mirada de Matías la puso ansiosa, por lo que Leila bajó lentamente los ojos. Ah, la cosa es, mis anteojos. Me preguntaba si viste mis anteojos en el muelle, el día que salté al río. Bien, no creo que los haya visto. Matías se levantó lentamente de su asiento y comenzó a acercarse a ella. Probablemente los escondí. ¿Qué? La cabeza de Leila se disparó en estado de shock. Mis lentes, ¿realmente los escondiste? ¿Cuáles son tus pensamientos? No creo que hubieras hecho algo así. Leila respondió con un ligero ceño fruncido. ¿Por qué? Matías ladeó la cabeza, diversión clara en su rostro. Su cabello negro que se balanceaba suavemente sobre su frente parecía una pluma de cuervo. Porque, eso es grosero. Leila acurrucó sus pies tratando de no dar un paso atrás. Reunió el coraje para venir aquí después de días de cavar nidos de cuervos con Kyle. A pesar de que no le gustaba el duque, al menos podía comunicarse con él, a diferencia de los cuervos. Leila sintió que sería mejor eliminar rápidamente a uno de los dos sospechosos, el cuervo o el duque. Pero ahora no estaba segura. Leila no estaba segura de si el duque, cuyos comentarios enigmáticos solo aumentaban su confusión, era realmente una persona con la que pudiera comunicarse. Por un largo momento, se miraron a los ojos sin decir una palabra. El momento hubiera durado un poco más si el mayordomo no hubiera regresado al anexo con un telegrama y una carta urgentes. Con las mejillas sonrojadas, Leila se dirigió hacia la ventana. Matías le lanzó una mirada abstrusa después de una conversación discreta con el mayordomo. Leila no estaba segura porque le faltaban las gafas, pero sus labios rojos parecían estar ligeramente curvados. Leila abrió la boca con toda la valentía que pudo reunir, pero Matías rápidamente la interrumpió levantando la barbilla hacia la puerta. Fue un gesto sucinto pero gélido que indicaba que no había lugar para Leila Llewellyn. Un pájaro, ¿por qué tu pasatiempo se ha vuelto tan extraño de repente? Riet, el primo de Matías, tenía una sonrisa confundida mientras miraba al pájaro amarillo dentro de la hermosa jaula dorada. ¿Vas a criar un pájaro y dispararle tú mismo? La gente reunida en la sala de recepción de la suite de la mansión se rió de las bromas de Riet. Matías también dejó escapar una breve risita, pero sus respuestas no fueron escuchadas. Riet luego insertó un par de frases cómicas más, junto con los sirvientes que entraron con el champán en las manos. Se estaba sirviendo una gran cena en la residencia de los Erhardt para celebrar el reencuentro de todas las familias que habían pasado el verano juntas. Matías, Claudine, Riet y otros aristócratas de edades similares se habían trasladado al área de recepción después de terminar su comida. Podían descansar en la habitación de la suite principal que solo usaba Matías gracias a la petición especial de Claudine. Matías, que nunca compartió su espacio privado, tendía a ser muy complaciente con su prometida cuando le concedía su permiso piadoso. Los familiares confirmaron casi por unanimidad el matrimonio de Matías y Claudine. Estaba claro por qué la condesa Brandt venía a Arbis todos los años con su única hija y por qué la familia Erhardt les daba una cálida bienvenida cada vez que visitaban su casa. Ninguno de los familiares se sorprendió por el anuncio de su matrimonio. Era como si uno de los sueños de la naturaleza se hubiera hecho realidad. Se habrían desconcertado mucho más si Matías hubiera elegido a otra mujer. Ese pájaro no parece conocer la verdadera personalidad del duque de Erhardt. El canario salió volando de la jaula abierta y aterrizó en el hombro de Matías, lo que provocó que Riet se partiera de risa. Un pájaro enamorado del maestro de la caza de pájaros. Debería describir esto como calvo o lamentable. Matías extendió la mano y el pájaro saltó sobre su dedo. Claudina, ¿qué piensas? Después de la pregunta de Riet, los ojos de todos se dirigieron a Claudine. No sé, Claudine miró el dedo de Matías que estaba decorado con un pájaro amarillo cantor. Podrías llamarlo un pájaro calvo pero lamentable. Su compromiso provocó otra explosión de risa. El ambiente en la sala de recepción era cálido y amistoso ya que no se habían visto en muchos años. Los nombres que todos conocían, el mundo que todos compartían, los mismos intereses que todos tenían. Era una sociedad de élite donde solo ellos podían unirse. ¿Ese pájaro cómo se llama? Claudine preguntó, queriendo saber, en un tono agradable. ¿Te gustaría que te lo nombre si aún no tienes uno? Matías volvió la mirada hacia Claudine y le sonrió.
No vale la pena su esfuerzo, mi señora. Su expresión parecía ser la misma que antes, pero de alguna manera tenía una sutil diferencia al respecto. Un pájaro es solo un pájaro. En contraste con su tierna mirada al pájaro cantor en sus dedos, su respuesta fue fría e insensible. Pobre estúpido pájaro, Riet suspiró audiblemente, expresando su simpatía por el pájaro. Ese pájaro ama a un cazador que no le permite tener su propio nombre. El grupo de personas que había estado riendo y bromeando con el champán residió en la suite hasta altas horas de la noche. Matías salió de la mansión para dar un paseo nocturno solo, pasando junto a los sirvientes que habían entrado para ordenar la sala de recepción. No más sonrisas en sus labios, su rostro estaba tan tranquilo como el cielo nocturno. Era hora de comprobar la trampa que tendió. Ella no era tonta y debe haberse dado cuenta, pero Matías sabía que no se daría por vencida. Por eso confiaba en que la atraparía. Matías caminó por el jardín de rosas. El viento se hizo más frío a medida que se acercaba al río y luego a través del bosque. Sus pasos se detuvieron frente al anexo junto al río. La luna llena brillaba con una luz blanca pura. Matías entró en la sala de recepción del anexo y se acercó a la mesa de la consola, abriendo el cajón. Los vasos cuidadosamente colocados brillaban a la luz de la luna. Recostó su cuerpo adormilado en el sofá, sosteniendo las copas como si fuera su canario. ¿Qué quiero del cebo que he puesto? Mientras miraba las gafas, Matías reflexionó sobre algo. Estaba teniendo problemas para encontrar una respuesta, pero no estaba impaciente. Creía que lo averiguaría una vez que la atrapara. La noche se hizo más profunda mientras lanzaba repetidamente las gafas hacia arriba y hacia abajo. Era una noche de luna llena. En nada menos que un acto de locura del que Leila estaba realmente consciente porque nadie en su sano juicio se atrevería a colarse en el anexo del duque. Sí, vamos a dormir. Leila se arrojó en la cama después de dar vueltas por la habitación, se envolvió en una fina manta y se apretó los ojos con fuerza. Mis lentes. Sin embargo, ella no llegó a dormir. Leila se sintió segura en su acción. Aunque se dio cuenta de que era tonta, siguió adelante. Necesitaba conseguir sus anteojos. Leila se puso en pie de un salto. Ella especuló que Matías no podría haberlo llevado a su mansión, por lo que creía que sus anteojos probablemente estaban en el anexo. Sí, todo está bien. Con un murmullo convincente a nadie más que a sí misma, Leila abrió la puerta. La cabaña estaba envuelta en una negrura como la tinta. No se oía ningún otro ruido salvo los ronquidos del tío Bill. Cogió un chal de encaje que colgaba de la pared y salió corriendo de la cabina. Cada vez que tenía dudas, Leila recordaba todas las frutas que había recogido y toda la mermelada que había cocinado para pagar la compra de esas gafas. Después de todo, son mis anteojos. Leila alivió su miedo hablando consigo misma cuando vio el reluciente río Sulter en la distancia. Su cabello rubio claro, que colgaba hasta su cintura, flotaba junto con el movimiento rápido de sus pasos. Pero cuanto más aprendía al respecto, más se daba cuenta de que el duque de Erhardt era una persona extraña. De alguna manera, Leila tuvo una epifanía mientras caminaba por la pasarela del muelle que conectaba con el anexo. Es un amante de las cosas brillantes como el cuervo. En medio de sus preguntas mezcladas con vejación, Leila finalmente llegó frente al anexo, donde estaban escondidos sus anteojos. Se dio cuenta de que todavía estaba en pijama, pero se resignó porque era medianoche y no había nadie cerca para verla. Leila inhaló profundamente mientras daba un paso adelante. Exactamente como había esperado. Una vez más, las acciones de Leila Llewellyn no se desviaron de las expectativas de Matías. La respiración de Matías se volvió más pronunciada y deliberada cuando escuchó los pasos que subían las escaleras acercándose. Leila había entrado por la ventana del pasillo después de deambular afuera durante mucho tiempo, a pesar de que había dejado la puerta abierta para facilitar la entrada. Era una chica que nunca se apartó de sus expectativas, pero siempre le dejó una impresión. Matías yacía inmóvil en el sofá, dejando que sus pies se acercaran. El suspiro de alivio de Leila se produjo después de escuchar el suave crujido del piso de madera. Matías se burló en silencio y bajó la mirada del techo. No pasó mucho tiempo hasta que Leila entró en la sala de recepción. Miró fijamente a su alrededor, luego dio un paso cuidadoso hacia adelante y comenzó a inspeccionar los lugares cerca de la ventana. Los ojos de Matías, ya acostumbrados a la oscuridad, instantáneamente capturaron su pequeña figura. La luz de la luna que entraba por la ventana brillaba sobre ella, que estaba de pie frente a la mesa. Cuando Matías entrecerró los ojos, Leila se había trasladado a su siguiente ubicación, el gabinete. La falda envuelta alrededor de sus esbeltas pantorrillas se estremeció junto con sus pasos. El vestido blanco transparente hecho de una tela transparente expuso la línea de su torso y la hizo parecer como si estuviera en camisón. ¿Qué quiero del cebo que he puesto? Matías acarició la delicada montura de las gafas con la punta de los dedos. Su conciencia se hizo clara por su textura fría y suave. Mientras tanto, Leila se había desplazado al frente de la mesa de la consola, que estaba en ángulo frente a su sofá. Matías miró por encima de su espalda iluminada por la luz de la luna. Esa mujer. Ahora obtuvo las respuestas que estaba buscando. La razón de su interminable paciencia para esperar cuando tiende esta ridícula trampa era para poder tener a esa mujer. Esa mujer, Leila Llewellyn, que ya no era una niña. ¿Estás buscando esto? Matías rompió el silencio y agitó los vasos en su mano lentamente. Leila inmediatamente se dio la vuelta cuando estaba a punto de abrir el cajón de la mesa de la consola. Parecía estar al borde del desmayo. Se tambaleó hacia atrás con sus manos temblorosas cubriendo su boca.
Matías se levantó gradualmente. La luz de la luna brillaba a través de su perfil que estuvo oculto en las sombras todo el tiempo mientras estaba sentado apoyado en el sofá. Las miradas de las dos personas chocaron en la noche iluminada por la luna.